Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Pedimos a Dios perdón por nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios, que en tu admirable providencia dispusiste que el reino de Cristo se extendiera por el mundo, conceda a tu Iglesia ser sacramento de salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos sentamos. Del libro de los jueces. En aquellos días los israelitas hicieron lo que desagradaba al Señor, dando culto a ídolos. Abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses de los pueblos alrededor. Los adoraron y provocaron la ira del Señor. Abandonaron al Señor y dieron culto a Baal y a Astarte. Entonces el Señor se encolerizó contra Israel, los puso en manos de salteadores que los despojaron y los entregó a unos enemigos que los rodeaban y a quienes no pudieron ya hacerles frente. En todas sus campañas la mano del Señor intervenía contra ellos para castigarlos, como el Señor se lo había dicho y jurado, y los puso en una situación desesperada. Entonces el Señor instituyó jueces que salvaron a los israelitas de quienes los saqueaban, pero ellos tampoco escucharon a los jueces, se prostituyeron dando culto y adorando a otros dioses. Se desviaron muy pronto de la conducta de sus padres, que habían cumplido los mandamientos del Señor y no los imitaron. Cuando el Señor les instituyó jueces, Él estaba con los jueces y los salvaba de sus enemigos, pues se conmovía ante los gemidos que proferían bajo el yugo de sus opresores. Pero cuando moría el juez, volvían a caer y se portaban todavía peor que sus padres. Seguían a otros dioses, les daban culto, los adoraban y volvían a sus prácticas y su conducta obstinada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. No exterminaron nuestros padres a los pueblos que el Señor les había mandado. Se unieron con paganos y aprendieron sus prácticas. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Dieron culto a los ídolos y estos fueron para ellos como una trampa. Entonces se entregaron a sus hijos e hijas en sacrificio a los demonios. Perdona, Señor,
sus obras y se prostituyeron con acciones. Por eso el Señor renegó de su pueblo y estalló su enojo. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. ¿Cuántas veces los libró, pero ellos se obstinaron en su actitud? Entonces el Señor miró su angustia y escuchó sus gritos. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Aleluya. Los cielos y la tierra te cantan, aleluya. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los cielos y la tierra te cantan, aleluya. Aleluya, aleluya. Los cielos y la tierra te cantan, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercó a Jesús un joven y le preguntó: Maestro, ¿qué cosas buenas tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le respondió: ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Uno solo es bueno, Dios, pero si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos. Él replicó: ¿cuáles? Jesús le dijo: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo entonces al joven: todo esto lo he cumplido desde mi niñez, ¿qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, ve, vende cuanto tienes, da el dinero a los pobres, tendrás un tesoro en el cielo. Al oír estas palabras, el joven se fue entristecido porque era muy rico. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si gustan sentarse un momento. Es importante el recorrido que hemos hecho del Pentateuco, Josué, para ir entendiendo mejores cosas. Hoy la liturgia nos dice: se prostituyeron dando culto y adorando a otros dioses. ¿Por qué es importante? Utilizó esta palabra, se prostituyeron. Si uno no lo pone en el contexto todo lo que hemos visto, pues no se entiende. Pero tenemos que ir al Génesis y a la historia de la salvación. Toda la historia de la salvación es una historia de amor entre Dios y el pueblo, ¿no? Una elección esponsal de Dios y el pueblo. Y entonces imaginemos Génesis, que dice: dejará al hombre a su padre, a su madre, se unirán, serán una sola carne, una sola cosa. Así que si Dios y el pueblo se unen en una alianza, en una unión esponsal, y el pueblo se va con otros dioses, entonces ahora sí entendimos por qué dice: se prostituyeron. Se fueron con otros amantes. Así es, por eso se entiende, ¿no? Dice: se fueron con otros amantes. Y el pueblo de Israel, dice, adoraron a los Baales, a Astarte, dieron culto a Baal, a Astarte. Estos dos demonios, ¿no? Dos cultos, tienen que ver con otros dioses en los cuales el hombre va en busca de, ¿no?
Astarte pues era una diosa que tenía que ver con, se le ofrecían cultos sexuales, ¿no?, para complacerla. Y pues Baal, ¿no?, el nombre Baal pues era como el maestro, el señor, el que tenía poder. Así que podríamos decir a grandes rasgos, el pueblo de Israel va tras otros dioses que les quieran dar poder, que les quieran dar victoria en las batallas, en las luchas, ¿no?, desenfrenos de campo también sexual, etc. Fíjense si no estamos llenos de Baales y de Astartes en nuestros tiempos. ¿Y cómo damos culto? Muchísimo culto a estos dioses, muchísimo. Y en la medida en que nosotros damos culto o vamos hacia otros dioses, en esa medida nos alejamos también del Señor. La persona me decía, padre, pero fíjese que no sé por qué me siento muy alejado de Dios. Hemos empezado estas prácticas swinger. No, pues con razón. Pero no te das cuenta que eso te acaba. O sea, no puedes decir, bueno, pues hoy estoy con mi esposa y otro día pues voy a probar con otra mujer y ella que pruebe con otro hombre a ver cómo le va y así vamos viendo todos juntos. Das culto a esto y entonces pues en la medida que tú das culto a eso te apartas del Señor. Aquí el escritor sagrado, ¿no?, como si fuera un poco antropomórfico, ¿no?, como poniendo en la parte del Señor pensamientos humanos, dice, entonces el Señor se encolerizó. ¿Por qué digo antropomórfico? Porque el Señor no se encoleriza. Los puso en manos de salteadores, los despojaron, los entregó a unos enemigos y no pudieron hacer frente. En todas sus campañas el Señor intervenía para castigarlos, porque lo había dicho y lo había jurado. Y digo antropomórficos porque no es el Señor quien les pone eso, es el mismo hombre. El mismo hombre se pone en esta situación. Si yo ando cambiando de pareja de aquí para allá, pues una con el lunes, otra el miércoles, otra el viernes, y luego volvemos a cambiar a ver cómo nos toca la baraja, tú mismo destruyes tu matrimonio, tú mismo, no necesitas la intervención de nadie más, tú mismo. Tú mismo te pones en situación de pecado, tú mismo te autodestruyes. Ahora el pueblo lo interpreta, pues el Señor les puso esto, el otro y aquí para que no siguieran, pero no, el mismo pueblo, pues al irse tras los Baales, ¿no? Hay distintos Baales, pero mejor no, ni siquiera mencionar sus nombres. Hay un padre que me dice, el innombrable, bueno, los innombrables, porque ni siquiera vale la pena mencionarlos, ¿no? Ni siquiera. Aquellos ídolos, la palabra ídolo también es muy interesante porque significa literalmente como un espejo que te engaña. Entonces el pueblo dice, va tras los ídolos. Y entonces, como un espejo que te engaña, dice, pues esta persona, este ser, me va a dar poder. Y resultas engañado. Y así todos los vicios te engañan. Dice, ay, con este alcoholito que me voy a tomar, pues me voy a sentir mucho mejor y me voy a sentir tal. Y te engaña. Porque acabas peor. No, pues si yo me doy un viajecito por aquí con esta sustancia, me produce un éxtasis, un desenfreno, pero te engaña porque es falso. La pornografía te engaña porque es falso. Y entonces se presentan como ídolos y tú crees que por ahí te vas a alcanzar la felicidad y te engaña. Porque así es el enemigo. El enemigo en el Génesis dice, mira,
cuando comas de esto serás como Dios. ¿Qué serán como Dios? Nada, o sea, fueron expulsados del paraíso. Los engañó vilmente. Así que el pueblo parece que comete lo que se llama los pecados repetitivos. Creo que todos hemos hecho experiencia de los pecados repetitivos. Cuando dice, otra vez vengo a confesarme de lo mismo. Condición humana limitada. El pueblo de Israel, de nuevo, ¿no? Lo mismo. Si ustedes leen todo, desde el Génesis hasta lo que llevamos, con Abraham, con Noé, murmuran contra Moisés, contra el otro, contra Josué, y ahora el pueblo sigue, como cayendo en lo mismo. Igual empieza, dice, hicieron lo que desagradaba al Señor dando culto a los ídolos, abandonaron al Dios de sus padres que los había sacado de Egipto, se fueron tras otros dioses. O sea, esta historia la hemos escuchado ¿cuántas veces? Yo por lo menos se las he compartido muchísimas veces. El pueblo vuelve a lo mismo. Pero es distinto porque cuando uno conoce la bondad del Señor y recae y busca recaer en lo mismo, dice la Sagrada Escritura unas palabras de las más fuertes que yo he escuchado. Dice, vuelve como el perro a su vómito. Pues imagínense qué bonitas palabras para empezar el lunes. Siempre nos toca empezar muy crudo los lunes. Pero dice, vuelve como un perro a su vómito. Dice, ya caíste en esto, experimentaste la bondad, la misericordia del Señor, pero para ti no es tan fuerte eso. Vuelves otra vez a los ídolos. Y entonces pues nos cuestiona y dice, Señor, pues ya no quiero caer en esto. Ya no quiero ir tras otros ídolos, tras otros espejismos, tras otros que nos engañan, porque nosotros mismos nos vamos haciendo daño. No es que Dios te va a castigar, pues tú mismo te castigas. Te comes 40 tacos y tú mismo te castigas el dolor de estómago que te da, la acidez, tú mismo. Ay, es que Dios me castigó. No, tú mismo. Si te comiste 40, pero es que me los dieron gratis. Sí, pues ahora con ese dinero pagas todas las agruras que tienes. Pero tú mismo, o nosotros mismos, nos autocastigamos. Así que hoy el Señor nos vuelve a decir, escucha. Dice, el Señor instituyó jueces, pero los israelitas no quisieron escucharlos. Vuelve el Señor a decir, escucha, vuelve otra vez, entiende. ¿Se acuerdan las tres potencias del alma que dijimos? Memoria, acuérdate. El que toma, cuando se acuerda de la cruda que le da, dice, ya no quiero volver a tomar, se siente horrible. El menudito que me tomé, o sea, horrible. Y sin embargo vuelve. Ya el que es alcohólico ni se acuerda de eso porque ni siquiera deja bajar la cruda. Viven en una constante ebriedad totalmente destructiva. Ni siquiera baja. Entonces ni siquiera puede acordarse. Dice, no recuerdas lo mal que te sentiste. Entonces, porque cuando baja eso, pues te puedes hasta morir. Te conviene mejor mantenerte en estado de ebriedad en algunas cosas, ¿no? Porque si bajas a esa cruda, te mueres. O sea, la enfermedad. Entonces la memoria dice, recuerda de nuevo lo que yo hice contigo. Recuerdas que yo soy tu Dios, tu Señor. Deja los Baales, deja las Astartés, deja los otros dioses, los otros ídolos. Te están engañando.
Y así el Señor también nos dice, recuerda quién soy yo, deja los otros ídolos, te están engañando, te estás acabando. Tú solito, yo quiero otra cosa para ti, pero tú solito te apartas. Segundo, el Señor nos dice también, instituyó jueces para poder salvarlos, pero ellos no quisieron escucharlos. El Señor constantemente manda gente, mandó a Moisés, mandó a los jueces, después escucharemos, mandó a los profetas, y luego dijo, bueno, voy a mandarles a mi hijo, a ver si con mi hijo entienden. Y pues así pasó, lo crucificamos. Así pasó. Mandó a Moisés, mandó a los jueces, mandó a los profetas. Dice, voy a mandar a mi hijo lo van a escuchar. Y pues así sucedió. Dice, bueno, voy a mandar al Espíritu Santo, a ver si lo escuchan a él. Voy a mandar a mi Santísima Madre para ver si la escuchan. Y nosotros nos obstinamos en nuestros pecados repetitivos y nos obstinamos y nos obstinamos y nos cegamos. Y dice el Señor, no quisieron escuchar, no quisieron entender, porque se obstinaron en sus pecados repetitivos. Por eso es muy importante, pues al menos, ¿no?, una vez al mes, mes y medio, ¿no?, pues confesarnos de nuestros pecados habituales, porque cuando uno se confiesa de sus pecados que son habituales, rompe esa cadena de ser repetitivos, porque buscas de nuevo escuchar, Señor, ya no quiero caer en esto, ayúdame con nuevas disposiciones, porque los pecados repetitivos nos dañan mucho, porque entonces no dejamos que cuaje la obra de Dios, porque constantemente, como dice, miren, nada más pensar de esta imagen, piénsela cuando queramos caer en los mismos pecados, como el perro vuelve a su vómito. Véanlo, el vómito verdecito, así. Se los digo para que se acuerden y no vuelvan a pecar, ¿verdad? Entonces te acuerdas, ahí lo ves el vómito todo asqueroso y tú dices, no quiero volver a lo mismo. O sea, la Escritura te ayuda y te dice, mira, acuérdate. Ahí vas. Entonces, como no quieres, pues te acuerdas de esta imagen que te acabo de dar y te la quedas ya. No te acuerdes cuando vayas a desayunar, pero en otro tiempo, cuando quieras pecar, no quiero. Esta imagen es fuertísima. Cuando te den tentación de querer volver a pecar en lo mismo, acuérdate, perrito. Acuérdate. Ay, Padre, qué motivación. No, es la Escritura. Eso es lo que dice. Cuando te den ganas, dice, no, porque yo he conocido al Señor. No quiero volver a eso. Y entonces cortamos un poquito contra nuestros pecados que son repetitivos y eso nos hace crecer grandemente en la virtud. Vamos a pedir al Señor, la Santa Madre nos conceda esta gracia. Que así sea. Que así sea. Oren, hermanos, para que ese sacrificio de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dios de misericordia, mira las ofrendas de este pueblo a ti consagrado, concede por la eficacia de este sacramento que la multitud de los que creen en ti
Sean siempre estirpe elegida, nación consagrada, pueblo de tu propiedad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues quisiste reunir de nuevo por la sangre de tu Hijo y la acción del Espíritu Santo a los hijos dispersos por el pecado, para que tu pueblo, congregado a tu imagen, reconociera a Cristo para la alabanza de tu sabiduría infinita. Por eso con los ángeles y los santos cantamos el himno de tu gloria. Dios creador del universo entero, llenos está de su bondad, el mar, la tierra, el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo es el Señor, Dios creador del universo entero, llenos está de su bondad, el mar, la tierra, el cielo. Hosana, hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Fidencio, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda, Señor, a nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Ten misericordia de nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna, cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un signo de paz. Quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Les recordamos, para recibir bien la Santa Comunión, permanecer de pie o de rodillas. Los que van a recibir la comunión, poner nuestra mano izquierda arriba, la derecha abajo. En cuanto depositen la comunión, tomarla con nuestros dedos, comulgar delante del ministro, revisar que no queden partículas, tratar de evitar los reclinatorios de madera para guardar la distancia con las personas que están enfrente. Oh Jesús mío, creo realmente que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi corazón. Pero no pudiendo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Te abrazo y me uno a ti. No permitas, Jesús mío, que jamás me aparte de ti. Amén. Amén. Como Dios al mundo, a su Hijo, Él
adoro reverente. Tomó Dios al mundo y a su Hijo Él entregó, para que todo aquel que crea en Él no muera más, tenga vida eterna. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo, está presente, mi Dios es real, y yo le adoro reverente. Oremos. Alimentados, Señor, con el pan celestial, te pedimos que esta Eucaristía que hemos recibido nos lleve hasta la vida eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Dale, Señor, el eterno descanso. Y luzca para ellos la luz A nuestros perpetua. hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. En la alegría del Señor pueden irse en paz. Demos gracias a Que Dios. pasen todos muy buena semana. Igualmente, Padre, gracias.